Momentos con Dios. Cuando huir de Dios no arruina el propósito. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás capítulo 2, verso 1 y 2. Podemos alejarnos de Dios físicamente, pero nunca fuera de su alcance. Podemos haber hecho cosas tan ruines y sin embargo, de ahí Dios nos puede restaurar. Hay personas que creen que un error arruinó su futuro espiritual y que sus decisiones destruyeron el propósito que el cielo tenía para ellos. Pero la historia de Jonás es una muestra de la misericordia de Dios para alguien que se rebela y desobedece. La Biblia dice que Dios lo llamó para predicar en Nínive, pero Jonás intentó escapar de su llamado, de la responsabilidad y aún de la presencia de Dios. Tomó un barco pensando que la distancia podría silenciar la voz divina, pero lo que no pudo hacer es que la misericordia de Dios lo siguiera hasta el mar profundo. Y al cruzar el Mediterráneo, un evento tras otro fue el actuar de Dios para traerlo de vuelta. Apareció una tormenta y los marineros no pudieron hacer nada. Jonás entonces pensó que por su causa todos iban a morir, pero no se arrepintió de su pecado y pidió ser ahogado en las aguas del mar. Cuando fue lanzado, la muerte no se hizo presente aún, sino que un pez gigante preparado por Dios se lo tragó entero y por varios días estuvo dentro del pez. Con el orgullo quebrado, con las fuerzas abatidas, con sus pies atados para no seguir huyendo, el hombre tuvo que rendirse y clamar a la misericordia divina. Allí pudo entender que a pesar de un error tras otro que había cometido, Dios, sin embargo, continuaba llamándolo. Tú y solo tú sabes cómo estás viviendo hoy. No te marchas lejos, pero a lo mejor huyes de las decisiones que Dios te pidió tomar. Te alejas de su comunión con Él, ignoras las convicciones espirituales y tratas de llenar los vacíos de tu alma lejos de Dios y de su voluntad. Algunos huyen por miedo, otros por orgullo, otros porque Dios les pidió hacer algo y no quisieron hacerlo. Sea cual sea la razón, sea cual sea el fracaso, no siempre es el final y el propósito de Dios de salvarte no se ha disipado. Cuando Jonás llegó al fondo, descubrió que la misericordia de Dios había llegado más profundo todavía y entonces desde el vientre del pez clamó a Dios y Dios oyó desde el cielo. Pues un fracaso no siempre es el final y la gracia de Dios puede encontrarnos aún en las profundidades más oscuras. El amor de Dios aún anhela al que ha escogido separarse de Él y poner en operación influencias para traerlo otra vez a la casa del Padre. Quizás sientes que has fallado, o quizás huiste como Jonás tomando decisiones equivocadas y te alejaste del propósito que Dios tenía para ti. Pero Dios no ha dejado de llamarte ni de buscarte y tienes que en algún punto humillarte y regresar. Comparte las buenas nuevas y no olvides visitar a www.labibliatienerazón.org.